Después de un periodo de dictaduras militares caracterizado por la violación a los derechos humanos, Bolivia recupera la democracia el 10 de octubre de 1982. A partir de 1982 en Bolivia se retorna a la democracia con el gobierno de Siles Zuazo. Es el momento de mayor alegría social y popular por el retorno de la democracia, por la recuperación de los valores generados por un proceso que había tenido un quiebre muy duro el 17 de julio del año 80 y por el encumbramiento de un bloque que bajo el nombre del Frente para la Unidad Democrática y Popular llevaba al gobierno a un extraordinario ciudadano que había ganado méritos en la defensa de la democracia de manera extraordinaria, como era don Hernán Siles Zuazo. Sin duda que cuando nosotros nos ubicamos en el momento histórico del gobierno de la UDP, no podemos dejar de lado el saber que la gente, nuestro pueblo, había tenido muchísimo tiempo postergadas sus aspiraciones. De manera que la expectativa y la demanda al gobierno de la UDP fue muy grande y muy urgente. Los precios de los principales productos de exportación cayeron y el país se encontraba fuertemente endeudado. La situación económica prefiguraba una catástrofe política y social. El gobierno del presidente Siles debió enfrentar entonces la paradoja de la recuperación y del retorno de la democracia con la imposibilidad material de encontrar respuestas a las demandas por la crisis económica que acompañó la hiperinflación. Este es un periodo en el que los procesos de movilización son de reivindicación y de protesta. Hay una movilización muy fuerte en marzo del año 85 que estaba llegando el momento del cogobierno, del paritario, era lo que pedía la Dirección Revolucionaria Unificada, la DRU, y esta incomprensión de la crisis que debía enfrentar el presidente Siles se ve acompañada a nivel nacional por los problemas sociales y económicos de la crisis económica. La hiperinflación y la consecuente convulsión social provoca la renuncia anticipada de Hernán Siles Zuazo a la presidencia. Llegaría entonces al poder Víctor Paz Estenssoro y pronunciaría la sentencia que marca el momento. Bolivia se nos muere. Como una solución al descalabro, se impone el modelo neoliberal que, a través del Decreto Supremo 21060, logra estabilizar la economía del país, mas no así revertir las condiciones de pobreza estructural de los bolivianos. Lo que supuso después el gobierno del MNR, que por cierto había sido una oposición salvaje desde el Parlamento contra el gobierno de Siles Zuazo, más la cantidad de presiones que se daban desde las organizaciones obreras como la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, la Federación de Mineros, eso había caracterizado una situación realmente insostenible. Habíamos llegado a cifras, a niveles escandalosos de la hiperinflación, y entonces aparece quien quería hacer gobierno, que era el doctor Víctor Paz Estenssoro, con el 21060, que en ese momento fue aceptado por la población porque realmente era intolerable la situación de inflación. O sea, exactamente las mismas fuerzas que habían acompañado los periodos dictatoriales, hablamos del MNR y de otras fuerzas, vuelven a aliarse, y es así que el 85 con la triste advertencia, Bolivia se nos muere, volvemos a tener de presidente al doctor Víctor Paz, y el inicio de la época neoliberal con el decreto 21060. Con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere, Bolivia se nos muere, Bolivia se nos muere.
Las medidas neoliberales llegan a su pico máximo con el programa de privatizaciones del gobierno de Jaime Paz Zamora y las capitalizaciones realizadas durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El que había nacionalizado, el que había logrado recuperar las riquezas del Estado para el Estado el año 52, había dado un giro inmediatamente y se convirtió en el privatizador. La concepción que había en ese momento era de que todo debía desestatizarse y debería encomendarse a la empresa privada. Es un periodo en que el gobierno se aleja de la gente, es decir, pierde la conexión con el pueblo y se dedica a imponer políticas neoliberales muy duras, políticas experimentales de organismos internacionales. Estamos hablando de la privatización, de la capitalización posteriormente. Se plantean alguna serie de datos que demuestran que en ese momento el Estado como empresario estaba en imposibilidad de sostener una capacidad productiva de la manera que lo había estado asumiendo. Y se daba un dato, se estaba vendiendo la libra fina de estaño a $3.50 y la producción por parte de Comibol era de $13 por libra. Esta diferencia hacía entonces que hubiese un costo demasiado alto y así fue presentado a la hora de plantear el proceso de privatización, el proceso de entrega de las empresas, primero a través de mecanismos de privatización y luego del mecanismo de la capitalización. Nos tocó vivir muchísimas angustias, mucha gente en la calle, la relocalización de los trabajadores mineros fue dramática, ¿no? Y creo que una medida que debió ser transitoria, de emergencia, de urgencia, como lo que se necesitaba en ese momento, se convirtió en un plan de gobierno demasiado largo, que posteriormente, como todos sabemos, ha llegado a la situación actual en que todo el mundo reniega del 21060. Sin embargo, hay que notar que ninguno de los partidos sucesivos lo ha derogado. Durante la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada se viabiliza la Ley de Participación Popular. Constituye una respuesta al histórico pedido de descentralización administrativa que se realiza desde el departamento de Santa Cruz. En el tiempo, será uno de los antecedentes de la demanda autonómica.